de alguna manera se nos aparece como una suerte de primera oposición al campo de una universalidad. Lo que esto no quiere decir que nos aparezca como una oposición a lo que podríamos plantear, como hace él, en términos de un universal situado. No voy a entrar en pormenores de esto, pero sí tengamos en cuenta, creo que aquí la influencia heideggeriana también es bastante fuerte, ¿sí? Uno podría, de hecho, distinguir o tratar de desarrollar o hacer hincapié sobre el hecho de qué es lo que se entiende por situacionalidad o qué es lo que se entiende por sitio, ¿sí? Y esto lo había hecho en los años 50 Heidegger, cuando plantea la diferencia justamente entre espacio, lugar y sitio. Creo que en el caso de Kusch se toma la categoría de sitio y no de lugar y no de espacio, fundamentalmente ¿por qué? Porque el concepto de sitio implica la fundamentación de lo relacional, por decirlo en términos más cercanos a nosotros, porque implica esta relación entre variantes que hacen al concepto de identidad, según citábamos a Frege hoy a la mañana. Que no así funciona si hubiese utilizado el concepto de lugar o si hubiese utilizado el concepto de espacio. En el esbozo de la antropología filosófica americana, Kusch dice que la cultura es un molde simbólico para la instalación de una vida. Esto, entre otras tantas cosas, querría decir que está pensando el concepto justamente de geocultura como algo, por supuesto, más allá de lo racional, pero también como algo más allá, creo, de la filosofía en sí mismo. Yo al principio decía, parafraseándolo también, y esto creo que es uno de los elementos claves que hacen a la vigencia en lo que planteaba Juan Pablo hoy a la mañana, de lo que hace a la posibilidad de la continuidad, si se quiere también, que cada cultura engendra su propia teoría. Es decir, que lo teórico es efecto, ¿sí?, de dicho proceso. Y en este caso la filosofía ligada a un suelo, digamos, y como expresión, únicamente puede ser entendida como la posibilidad, digamos, expresiva de una subjetividad colectiva o, si ustedes quieren, de este sujeto plural. Y cuando daba el ejemplo anecdótico de la vieja Pueyrredón, me refería también justamente a esto, ¿no? Hay un hecho de facto, uno podría haber planteado en ese momento, y el hecho de facto es que estamos aquí. Estar aquí constituye en términos de Kusch justamente lo que él llama el horizonte simbólico. Y subrayo esto, que aunque sea provisorio, dicho horizonte simbólico, es la única condición de posibilidad para la vivencia. El, entre comillas, marco de dicho horizonte simbólico es lo que hace posible que se efectivice, si se quiere, una vivencia. Desde esta perspectiva es entonces que Kusch nos dice reiteradas veces que la cultura supone un suelo en el que obligadamente se habita. Y sabemos que entre el habitar y el hablar hay una íntima conjunción. Si
el lenguaje es la casa del ser en términos heideggerianos, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de esto, el punto es que en tanto que se habla, se habita. Y creo que el orden de este hablar constituye la habitualidad, y lo remarco a propósito, la misma raíz, constituye la habitualidad de lo que da como resultado un tipo determinado de estancia. Uno podría preguntarse desde este lugar entonces, si el orden de el habitar este suelo implica o bien lo que emerge del suelo o bien lo que se sumerge en el suelo. Y con esto estamos indicando dos movimientos que parecieran ser, entre comillas, contrarios. Por un lado, la emergencia, ¿sí? Es decir, aquello que desde el suelo sale hacia la luz, y por otro lado, sumergirse como aquello que adviene desde arriba y se implanta o enraiza en un suelo. Si uno sigue por esta línea, se encuentra con un Kush que nos dice que si hacemos hincapié en lo que emerge del suelo, hay un acto de aquello de lo que rehuye, dice él. Es decir, aquello que intenta escaparse, salir del suelo e irse a otra parte. Si subrayamos el orden de lo que se sumerge, dice Kush, estamos ante el peligro de la pasividad. ¿Por qué? Porque se trataría de algo que adviene, ¿sí? Se mete por debajo de la tierra y se fija, y queda quieto. Kush en otro contexto va a decir, esto tiene que ver con la enfermedad, con lo infermo, digo yo, ¿no? Es decir, con lo fermo, lo quieto, lo cerrado, adentro. Y justamente de lo que se trata es de lo opuesto. Se trata de la salud. Se trata del sacrificio. Se trata de la salud que en su engañosa etimología esconde su entrañable conexión con el orden del valor. De hecho, la salud, en tanto que saletudo, es eso, es valor. ¿Está bien? Yo me imagino, me acuerdo clarito el ejemplo que diste la otra vuelta, de lo del habitar y lo de Kush en el Congreso de los Arquitectos, que venía por eso, Heidegger, ¿no? Heidegger. De Heidegger en el Congreso de los Arquitectos, que venía todo por lo mismo. Ahora, cuando ya me venís con la salud y la parte de arriba y la parte de abajo, me perdí totalmente. Pero bueno, dejalo, seguí. Estoy intentando decir esto. En términos de Kush, habitar un suelo implica, entre comillas, dos posibilidades. ¿Por qué? Porque en tanto instalación, ¿sí?, en un suelo, uno puede pensar aquello que, en tanto que se cultiva, en tanto que culto, ¿sí?, emerge y produce
dicho suelo. Lo que sale de abajo de la tierra y se va para arriba. Sale del horizonte o de la línea del suelo. ¿Sí?